puede negar que el país que rivaliza con Estados Unidos es China. Desconocer cómo China incide en el comercio mundial, cómo China ha hecho una transformación increíble. China ha sacado 800 millones de gente de la pobreza, pero China está compitiendo en el ámbito tecnológico. Los chinos tienen proyectos de largo plazo, que es algo que las democracias no pueden darse el lujo. Los chinos pueden hablar de proyectos a 15, 20 años. Y la visita de Trump lo que demuestra es el reconocimiento de la importancia que tiene China para el mundo. Más allá de que la gente quiera aceptarlo o no. Pero siempre fue así. China siempre fue el centro. Por eso se llama China. Zhongguo significa el reino del centro. Los chinos se autoperciben como el centro del mundo. 各位观众大家好，今天我们要聊的是一个正在深刻改变21世纪世界格局的话题。中国究竟为何成为唯一能够与美国正面竞争的国家？本次访谈的主持人是西班牙语世界知名时事评论人路易斯·丹尼尔·努涅斯。他长期在自己的个人频道中关注国际政治、历史与地缘战略议题，以通俗易懂的方式解读复杂国际局势，在拉美地区拥有大量观众。而本次访谈的受访者伊万·加顿是多米尼加共和国著名国际关系学者、地缘政治专家、历史研究者和大学教授，长期研究中国、俄罗斯、中东以及全球权力结构演变。加顿教授曾在台湾学习中国问题，对中华文明有数十年的观察与研究经历，同时著有多部历史与国际关系著作，经常受邀参与国际政治分析节目，被誉为拉美地区最具影响力的地缘政治评论家之一。在这场长达1个多小时的深度访谈中，加顿教授提出了一个极具冲击力的观点：今天这个世界真正能够与美国匹敌的国家只有中国。他认为中国的崛起绝非偶然，从邓小平改革开放开始，中国用40多年时间创造了人类历史上规模最大的工业化和脱贫奇迹，让8亿多人摆脱贫困，并成长为全球最大的制造业中心和世界第2大经济体。如今，中国与美国共同贡献全球最大的经济总量，两国关系几乎决定着世界未来的走向。在加顿看来，当许多国家还在为下一次选举做准备时，中国已经在规划未来15年、20年的科技竞争，从人工智能、航天工程到稀土资源、高端制造和数字基础设施，中国正在构建一套属于自己的发展体系。他还特别提到，中国拥有自己的互联网生态、自己的支付系统、自己的科技平台以及独立的数字主权战略，从微信到滴滴，从云计算到人工智能，中国正在形成一个与西方平行运行的数字世界。与此同时，加顿也提出一个值得深思的问题：为什么中国如此重视数学、历史、哲学教育？为什么中国要限制青少年沉迷网络游戏？为什么中国几千年来始终坚持通过考试选拔人才？这些看似普通的社会现象背后是否隐藏着中国持续崛起的深层密码？想知道这位长期研究西方文明的学者最终得出什么样的结论吗？中国又究竟凭什么从一个贫穷落后的国家成长为世界级强国？中俄关系为何越走越近？美国又是否真的准备好面对一个全面崛起的中国？接下来，让我们一起走进伊万·加顿教授的深度分析，看看他眼中的中国到底是一种怎样的力量。 Quisimos hacer esta entrevista de hoy un poco diferente, desde aquí, desde el Retiro, para hablar de este terremoto geopolítico que se ha dado en China con la visita de 2 presidentes. Hablemos, como decía en la introducción, un poco de pasado, de presente y de futuro. ¿Cómo ve, profesor, estas visitas de Estados Unidos y de Rusia a China? Nos está indicando cómo está el mundo. En primer lugar, que quienes tienen la hegemonía en el planeta son China y Estados Unidos. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, que vimos que eran Rusia y la nota clara así de que, bueno, China desplazó a Rusia, porque en la actualidad, ¿cuánto aporta Rusia a la economía mundial? Aporta igual que Italia, con la diferencia que Italia no tiene tanto territorio. Rusia es el país más grande del mundo,
no tiene tantos recursos, pero en términos del PIB son iguales. Ahora, China está aportando sobre un 18% al PIB mundial, es decir, que China y Estados Unidos económicamente son las dos. Pero ese es el mundo en el cual nos encontramos ahora mismo. Profesor, es la segunda vez que Trump va a China y desde el 17 es el único presidente que ha visitado China. ¿Qué nos dice eso hoy día? Es la relevancia de China. No se puede negar que el país que rivaliza con Estados Unidos es China. Desconocer cómo China incide en el comercio mundial, cómo China ha hecho una transformación increíble. China ha sacado 800 millones de gente de la pobreza, pero China está compitiendo en el ámbito tecnológico. Los chinos tienen proyectos de largo plazo, que es algo que las democracias no pueden darse el lujo. Los chinos pueden hablar de proyectos a 15, 20 años. Y la visita de Trump lo que demuestra es el reconocimiento de la importancia que tiene China para el mundo. Más allá de que la gente quiera aceptarlo o no. Pero siempre fue así. China siempre fue el centro. Por eso se llama China. Shongguo significa el reino del centro. Los chinos se autoperciben como el centro del mundo. Una civilización ininterrumpida de casi 5.000 años. Desde la dinastía mitológica Ia, pasando por la Chang, la Zhou, la Qing, la Yuan, la Song, la Tang, la Ming y la última que es la Qing, que era Manchú. Es una línea histórica de miles de años. Es aceptar nosotros, que como dijo Napoleón Bonaparte en un momento dado, el día que China despierte, es decir, cuando esa China despierte, y ha despertado. Y Trump lo que está haciendo es reconociéndolo porque Trump gana con un discurso en contra de China. Otro presidente, la otra potencia, como hablábamos al inicio, que ha ido a China también, Putin, Rusia. Bueno, lo que sucede es que increíblemente por un tema geográfico, China y Rusia están llamados a estar enemistados. Porque lo que tiene Rusia, que es que le falta población, a China le sobra. Por ejemplo, en la provincia de Heilongjiang, que es la que hace frontera, que está la famosa ciudad de Harbin, que incluso hay una comunidad judía en esa zona. ¿Cuántos rusos hay en toda esa zona que sube hasta la Siberia? Por ahí lo que hay son 5 millones de rusos. ¿Cuántos chinos hay? 100 millones. Entonces, ¿China tiene suficientes recursos? No, no tiene suficientes recursos para 1.400 millones de personas. Pero Rusia, que tiene más de 11 usos horarios, lo que más tiene son recursos. Y aparte de eso, siempre hubo entre ellos un distanciamiento. Ahora, ¿quién logró acercar a China y a Rusia y que ambos proclamaran tener una amistad eterna? Fue la administración Obama. Obama subestimó a Rusia diciendo que era una potencia regional, que era una potencia con serios problemas demográficos. Sin embargo, empezar Obama, a seguir Biden, empujaron a Rusia a los pies de China. Los grandes hacedores de la política internacional hablan de que Pekín debe estar más cerca de Washington que de Moscú. Por eso es que se hace la alianza entre China y Estados Unidos, a pesar de que estábamos en Guerra Fría. Pero sucede que nosotros estamos teniendo un problema en el mundo occidental. Los consejos de personas como Kennan, que tenía 100 años, los consejos de Kissinger, son viejos. Entonces, en Occidente no se respeta la experiencia. Lo que hacen es burlarse de ella. Y los informes lo que indican es que no había que llevarse de lo que decían esos ancianos, que algunos eran amantes incluso de la literatura rusa, que les gustaba Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Pushkin,
Entonces, nada más fuera de la realidad. Ustedes lo que han hecho es obligar a que Rusia entonces tome toda la zona de el Asia Central, toda esa Eurasia, porque si juntamos a China con Rusia, los 17 millones de kilómetros cuadrados de Rusia, que llegan hasta Vladivostok, y tomamos entonces China, toda esa teoría del Heartland o la región cardial que habla Mackinder, ¿quién es que va a tener incidencia ahí? Entonces, Trump se ha dado cuenta de que tiene que volver a acercar a Pekín o acercar a Rusia, pero no se llevaron de los consejos y por eso es que hoy ven una realidad. China se beneficia del petróleo sancionado ruso porque entonces se lo venden más barato a China. Lo mismo pasa con India. Vemos que en los equilibrios de poder le estamos dando más fortaleza a China porque estamos llevando al gran almacén del mundo. ¿Cuál es el gran almacén? El gran almacén del mundo es Rusia. Entonces, fueron errores estratégicos muy lamentables, muy lamentables. Profesor, hablemos de algunos acuerdos puntuales, tanto de China con Rusia como con Estados Unidos, los tengo por aquí, de los que se hablaron. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, suministro energético del Power of Siberia. Ahí vemos el flujo de gas ruso, también acuerdos bilaterales en materia de exploración espacial. Bueno, estos son con Rusia. Y por último, algo que me llama bastante la atención, años de la educación Rusia-China, 2026-2027, entre los acuerdos de Putin con China. Sí, la línea de la Siberia, porque es que Rusia tiene mucho gas. Ahora, toda esa energía, ¿quién la necesita? La necesita China. Y entonces una empresa como Gazprom, ¿a dónde se va? Se va a China. Entonces hacen una línea para poder abastecer a China y los recursos que va a tener Gazprom con un mercado asegurado son innegables. Es decir, si lo tengo al lado y tengo la posibilidad de que esto me ayude a fortalecer la economía nuestra, porque el problema de Rusia es que agrega poco valor. Es decir, Rusia tiene mucho, como se dice en el lenguaje económico, commodities, que si gas, que si petróleo, madera, porque Rusia es el país con más árboles del mundo, más que la Amazonía, que la gente cree que no, pero en la taiga rusa es que más árboles hay. Entonces, esos acuerdos, incluyendo el de la educación, porque lo educativo, y esto es importante, viene dentro del ámbito de lo que se llama soft power o poder blando. Cuando una gente estudia en un país, lo comprende mejor, se acerca más, no importa el país que usted lo envíe. Entonces el intercambio de estudiantes también garantiza que esas líneas políticas que empezaron mañana tengan actores que puedan desarrollarlas. Y además en ese ámbito, tanto Rusia como China tienen mucha experiencia, porque en la Guerra Fría Rusia creó una universidad como la Patricio Lumumba, o en el caso de China hay estudiantes de todo el mundo, de África, porque es una forma de poder blando, igual que lo hace Estados Unidos con las becas Fulbright. Con eso, uno de los acuerdos que le comentaba era el educativo. Ese año chino, ruso, 2026, 2027, la educación, profesor, pactando para eso. Sí, lo que sucede es que no hay mejor forma de poder que el poder blando. Y la educación tiene un poder increíble. Cuando Estados Unidos empieza a analizar la influencia rusa en América Latina, lo primero que se fijó fue en los egresados de la antigua URSS. Que esa es la ventaja. Difícilmente un americano vaya a estudiar a China para ver cómo el chino ve el mundo.
Pero el chino va a Estados Unidos, comprende la mentalidad del americano, pero conoce la de él. Muchas veces la gente desconoce la importancia de ir al terreno del otro. Y la educación es la mejor forma de hacerlo. Y con este acuerdo también en materia de exploración espacial, China y Rusia unidos por el espacio. Tanto Estados Unidos como Rusia, a pesar de la Guerra Fría, siempre tuvieron colaboración en el ámbito espacial. A China lo dejaron solo. Entonces China, hay una figura que se llama Chiang Kai-shek, que estuvo en el proyecto con Oppenheimer, incluso lo acusaron de comunista cuando el macartismo, y recuerdo que en las lecturas que hice, el jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos decía, a ese hombre yo lo prefiero muerto a que regrese a China. Se lo enviaron allá a Mao, le dieron todo lo que él necesitaba y ese hombre desarrolla la misilística china. Pero eso es un pie de apoyo para que China hoy pueda tener, visita al lado oculto de la luna, que no lo ha hecho Estados Unidos. Que China ya está pensando en llegar a Marte. ¿Y qué sucede? Que ahora Rusia, que a pesar de los pesares siempre tuvo buena colaboración con los Estados Unidos, ahora decide en el ámbito espacial tener colaboración con China. Lo que le decía anteriormente, la administración Obama cometió el error de no dejarse llevar de la experiencia que sigue siendo la madre de todas las ciencias. Lo que aprendieron George Kennan, lo que aprendió Kissinger, lo que aprendió Brzezinski, lo pasaron por alto y pusieron a Rusia a los pies de China. Es positivo. Una cosa con eso, profesor, ya que hablamos de tierras raras, ya que hablamos de tecnología, vamos desde el presente a mirar al futuro con la inteligencia artificial. En el caso de China, Estados Unidos, con el software, una de las cosas que usted dice frecuentemente es que nos preocupamos o que nos despreocupamos de esa formación tecnológica, sobre todo en el caso de los más jóvenes, en matemática, en software, en ciberseguridad. Incluso, ¿por qué es importante para los jóvenes, en ese caso concreto, todo este tipo de situaciones que se están dando ahora en China con estas visitas? ¿Por qué es importante? Dirán los jóvenes, ¿qué tengo yo que ver con todo esto? ¿Por qué me importa? Bueno, porque es importante porque aunque nuestros jóvenes no lo quieran admitir, ellos no están en la era del conocimiento, están en la era del desconocimiento. Porque más que nunca, la sociedad actual prescinde de profundizar en la lectura, prescinde de algo importante que es la lectoescritura. No es lo mismo cuando usted toma un lápiz. Para usted combinar eso con el cerebro, y cuando inmediatamente usted escribe un párrafo, el cerebro le dice, hey, tú no lo estás haciendo bien, porque eso es un ejercicio. Inmediatamente escritura usted, a mano, no. Bueno, ya hay países nórdicos que volvieron de nuevo y dijeron, no se usan las tablets. Aquí van a venir con papel y lápiz a escribir de nuevo. Y no es que sea antiguo, no, es el ejercicio. Nosotros cuando necesitamos una información, inmediatamente vamos a buscarla, pero usted no memoriza ya. Y el cerebro es un órgano que necesita que se ejercite. Esa sinapsis que hacen las neuronas, es necesario que el muchacho no se pase la mayor parte del tiempo simplemente pasando TikToks que no le aportan, porque es gente que no tiene ni siquiera la formación, algo que China ha corregido. Porque si usted va a hablar de un tema, tiene que ser profesional sobre el tema. Ya eso lo corrigió el sistema chino. Además, los muchachos no pueden pasarse todo el tiempo en dopamina, jugando en la red, a pesar de que ellos son de los primeros que están adelantados en los juegos en línea, con Tencent, por ejemplo. Pero los muchachos chinos lo tienen prohibido, porque eso es adictivo.
¿Qué le interesa a los chinos realmente? Que los muchachos aprendan matemáticas, que los muchachos aprendan filosofía, que los muchachos aprendan historia, porque tanto la matemática como la historia tienen un problema. Si en los primeros años de su vida usted no las aprende, difícilmente usted puede hacerlo luego. Entonces, Sí. dejamos de lado la IA, profesor. No, lo que pasa es que usted puede utilizarla como una herramienta, pero para usted desarrollar la IA necesita de gente que tenga. Porque la IA, ¿qué hace? La IA se alimenta de información que ya se investigó, pero usted no va a tener una gente que dé a luz una idea ni con cesárea, con 9 meses, con citocin en la emergencia de una maternidad, si esa persona no aprendió matemáticas, si esa persona no sabe historia, si esa persona no aprendió filosofía, porque tengo mucha información, pero me desinforma porque yo no tengo las herramientas. Y las herramientas no me las va a dar la IA. La herramienta me la va a dar mi capacidad de análisis. Porque esa es la ventaja del ser humano, que cuando ve algo le puede agregar valor. Pero yo a veces encuentro informaciones en inteligencia artificial que son falsas. Sí, 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 sí. Son falsas, Sin duda alguna. porque eso se alimenta de información que alguien ha investigado. Ahora, los chinos sí están claros. La calidad educativa tiene que ser de primera. Y hay unos exámenes que se llaman el Gaokao, que para usted trabajar en el gobierno tiene que pasar esos exámenes. Pero hay una tradición de exámenes en China desde hace ya miles de años, que eso es algo que no sabemos en Occidente. E incluso yo me doy cuenta cuando un chino tiene mucho nivel, porque inmediatamente yo le pregunto, ¿cuántos caracteres tú manejas? Porque eso me indica su nivel. Porque dependiendo la formación que tiene un individuo, sabe de poesía, sabe de pintura, porque tiene los símbolos en China hay que dibujarlos. En China se valora que la gente tenga cultura. En nuestros países no. En nuestros países se valora más que yo poseo, pero no conocimiento.